Bienvenidos a nuestro canal sobre experiencias cercanas a la muerte, ECM. Exploraremos historias de personas que han estado al borde entre la vida y la muerte, regresando con nuevas perspectivas. Estos testimonios ofrecen una mirada única sobre la existencia, el significado de la vida y el universo. Cada vídeo es un viaje a través de experiencias de transformación y descubrimiento espiritual. Creamos un espacio de comprensión y compartición para estas historias extraordinarias. Ya sea que estén aquí por curiosidad o consuelo, esperamos brindarles paz y conciencia. Únanse a nosotros en este viaje de exploración espiritual. Cada momento es una oportunidad para crecer y amar. Gracias por estar aquí. De adolescente, viví varias experiencias psíquicas, principalmente en sueños. Con el paso de los años, estas experiencias se fueron desvaneciendo, casi desapareciendo, hasta mi primer embarazo. Poco después del nacimiento de mi hijo, tuve un sueño aterrador. Era víctima de un trágico accidente automovilístico en el que perdía la vida. Durante meses, este sueño me aterrorizó, haciéndome extremadamente cautelosa al conducir. Cuando mi hijo cumplió 7 meses, me había convencido de que solo era una pesadilla, imposible de hacerse realidad. Tenía una vida plena, un nuevo trabajo como profesora, un hijo, una casa, un marido del que cuidar. Había invertido demasiado en todo esto para que pudiera ocurrir semejante tragedia. Increíblemente, el accidente ocurrió. Ese día, después de salir de la escuela, me dirigí a recoger a mi hijo de casa de su abuela, con la intención de volver a la escuela para ver un partido de béisbol. Salí de la autopista con la precaución habitual, girando a la izquierda con el semáforo en verde. En un instante, todo cambió. De repente, me encontré en el lugar más sereno y tranquilo que jamás había experimentado. Mi abuelo, una persona que había conocido en una vida anterior y un guardián se acercaron para ayudarme en mi transición. Me explicaron sobre el accidente, mostrándome dónde había ocurrido, y me dijeron que era hora de volver a casa. El amor y la felicidad que impregnaban ese lugar eran irresistibles, y sentía que me volvía cada vez más ligera. Presa del pánico, empecé a llorar. No podía estar muerta, pensaba. ¿Qué sería de mi hijo? Solo tenía 7 meses y no tendría ningún recuerdo de mí. Insistía en que no era mi momento, que debía haber un error. Con un cálido abrazo, me calmaron y me mostraron que mi hijo y toda mi familia estarían bien después de mi muerte. Mi madre encontraría consuelo en mi abuela, y con el tiempo se recuperaría. Incluso mi marido, herido y solo, finalmente sanaría sus heridas y encontraría un nuevo amor. Me explicaron que la muerte es parte integral de la lección que debemos aprender en la tierra, y que mi muerte representaba una importante enseñanza para aquellos que formaban parte de mi vida. Me mostraron mi funeral, me enseñaron cómo permanecer cerca de mis seres queridos y me dijeron que, con el tiempo, podría comunicarme con las personas más receptivas. Acepté todo esto, comprendiendo que mis seres queridos estarían bien. Me sentía cada vez más ligera, pero luego, de repente, el pensamiento de mi hijo me golpeó de nuevo. No podía abandonarlo, los niños necesitan a su madre. Mis guías mostraron una paciencia infinita, llena de amor. Me explicaron que los sentimientos que experimentaba estaban ligados a la parte de mí que aún era humana. Una vez liberada de mi humanidad, me sentiría ligera como el aire, impregnada de una felicidad absoluta y un amor infinito. Me ayudaron a liberarme de mi peso humano. La sensación era intensa y me sentía cada vez más fuerte, pero el vínculo con mi hijo persistía. Vagamos por este maravilloso lugar que parecía la eternidad. Discutimos sobre mi vida, la religión, los secretos del alma que, como seres humanos, debemos olvidar para poder prosperar en la tierra. Estaba asombrada. Algunas cosas correspondían exactamente a como siempre había imaginado la vida después de la muerte, mientras que otras eran completamente diferentes. Me preguntaba dónde estaban mis otros seres queridos y cuándo podría volver a ver a mis abuelos fallecidos. Me explicaron que se encontraban en un nivel temporal diferente y que, una vez completada mi transición, podría elegir pasar a otros niveles cuando me sintiera lista. Sin embargo, el pensamiento de mi hijo seguía pesándome. No podía soportar la idea de que creciera sin una madre. Me tranquilizaron diciendo que otros desempeñarían el papel materno, como los abuelos. Me mostraron la vida de Jaque, mi hijo. Era un chico hermoso y feliz,
pero con una sombra de tristeza que le desgarraba el alma. Esta era la lección que debía enfrentar, lo que debía aprender de esta vida. Vi una nueva madre para Jake cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, una mujer maravillosa y de corazón puro que lo cuidaba con amor. Sin embargo, estaba a punto de tener un hijo propio con mi marido viudo, y el amor que mostraba por su bebé era diferente al que sentía por Jake, su hijastro. No era esto lo que había soñado para mi hijo. Estaba feliz por mi marido, que estaba bien y contento, pero la situación de mi hijo me perturbaba profundamente. Mis guías continuaron trabajando pacientemente para permitirme la transición. A veces me volvía histérica, para luego volver repentinamente a la calma y la serenidad. Vi una hija mujer junto a Jake, pero antes de la concepción los planes cambiaron. Era necesario que el alma de Jake encontrara su lugar, había demasiado desorden para que pudiera recuperarse completamente. En el momento en que estaba cerca de aceptar mi muerte, renací del dolor y el sufrimiento, con una profunda nostalgia por mi hijo y mi vida. No podía liberarme de mi existencia humana. Mis guías se esforzaron incansablemente, sin rendirse ni desanimarse nunca. Su paciencia y amor eran increíbles. Finalmente, mi histeria fue calmada por un espíritu superior que me envolvió con su amor. Mis guías recibieron instrucciones para que yo volviera a la tierra. Era mejor que volviera, me calmara y aprendiera nuevas lecciones. Mis súplicas funcionaron. Antes de descender a la tierra, comprendí que mis amigos y mi familia estaban postergando y aprenderían la lección solo después de mi muerte. Se estableció cuándo, dónde y cómo mi espíritu regresaría y qué cosas nuevas aprendería. A mi regreso, olvidaría algunas cosas, y no era justo que mi alma supiera cuándo moriría de nuevo, ya que los seres humanos tienden a obsesionarse con este pensamiento. Solo recuerdo haber vuelto al lugar del accidente y, antes de regresar a la tierra, me dijeron que cuando mis hijos se hicieran mayores, sería el momento de volver a casa para siempre. Acepté inmediatamente, pero luego me pregunté, ¿mayores cuánto? ¿De algunos años? ¿Adolescentes? ¿Viviría hasta verlos casados y con hijos? Tuve una nueva vida con mi hijo. Debía vivirla plenamente porque no sabía cuánto tiempo me quedaba. Me dijeron que había sobrevivido de milagro. Un gran camión había golpeado el lateral de mi coche a toda velocidad. A pesar de llevar el cinturón de seguridad, los médicos me dijeron que no habría sobrevivido si no hubiera sido por el airbag, que normalmente no se habría desplegado en un impacto lateral. El año siguiente al accidente fue un intento de vivir lo mejor posible. Sin embargo, sufría un dolor agudo debido a fracturas en el hombro, las costillas y las caderas. Me dijeron que el dolor desaparecería después de 6 meses o como máximo en un año. Después de 3 años, el dolor aún persistía. El segundo año fue el peor. Pensé en el suicidio, deseando solo volver a ese lugar maravilloso, lleno de amor y alegría. Mi hijo y, posteriormente, mi hija fueron la única razón que me ayudó a seguir adelante. Estaba aquí por ellos. Hoy he encontrado una razón para mi regreso a la tierra. Aún falta mucho tiempo antes de que pueda volver a mi verdadero hogar después de esta vida, y lucharé por encontrar la paz y la felicidad hasta que llegue mi fin. Si has llegado hasta aquí, te estaría muy agradecido si pudieras compartir este vídeo con una persona que creas que podría apreciar este contenido. Muchas gracias. Disclaimer. Introducción. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, pueden ser eventos profundos y conmovedores que cambian la vida. Sin embargo, es importante recordar que las ECM son experiencias subjetivas y personales y no deben considerarse como prueba de una vida después de la muerte o como una guía sobre cómo vivir o morir. ¿Propósito del canal? Este canal de YouTube está dedicado a compartir historias e información sobre las ECM. Nuestro objetivo es proporcionar una plataforma para la discusión abierta y honesta sobre estas experiencias, sin promover ninguna agenda o creencia específica. Aviso legal. La información contenida en este canal no pretende sustituir el asesoramiento médico o psicológico profesional. Si estás luchando con pensamientos suicidas u otros problemas de salud mental, contacta inmediatamente con un profesional cualificado. Si has tenido una experiencia cercana a la muerte y estás luchando para integrarla en tu vida, te animamos a buscar el apoyo de un terapeuta o consejero experto en ECM. Este canal no promueve de ninguna manera el suicidio o la autolesión. Si estás pensando en el suicidio,
contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional inmediata. Recursos para la prevención del suicidio. Teléfono de la Esperanza, 717-003-717, España, línea de prevención del suicidio, 024, España, Cruz Roja, más 349-00107-917, España, Confederación Salud Mental España, https://consaludmental.org/. Para otros países de habla hispana, por favor busca los recursos locales de prevención del suicidio. Conclusión, esperamos que este aviso legal te sea útil y que encuentres este canal como un recurso valioso para aprender más sobre las ECM. Si tienes preguntas o inquietudes, no dudes en contactarnos. Recuerda, la prevención del suicidio es fundamental. Si tú o alguien que conoces está luchando, busca ayuda. No estás solo.